Bueno, ha llegado el momento de presentar otro cuadro. Esta pintura es otra de las integrantes de la serie Extrarradio y Rodalías, que más o menos es coetánea al cuadro anterior del vídeo que presenté antes, Carré Francesc Macià. Esta obra en concreto pertenece a la presentación final de mi TFG, del trabajo de fin de grado, bueno, el trabajo que presentó al acabar el grado de universidad, cuando hacía Bellas Artes. Y bueno, me gusta especialmente porque es una pintura en la cual recojo muchas investigaciones que son más teóricas, y es como que no es algo tanto como una investigación libre mía, sino algo también más enfocado. Con el título Carré de Electricitat, este es un imponente lienzo de 110 por 110 centímetros que pinté al óleo en 2022. Del mismo modo que existe Carré Francesc Macià, este título viene a situar una calle real donde se ubica la realidad de la pintura. La obra como tal tiene el objetivo de representar una expresión muy específica. En ella busco hacer una comunión entre mi relato personal y mis investigaciones en dos temas concretos. Por un lado Mark Rothko y por otro la entropía. Dicho así, suenan temas muy caóticos, pero prometo que todo va a ir tomando forma a medida que vayamos explorando los conceptos. Empezamos por describir lo que estamos viendo. La escena nos sitúa en un espacio natural sin ningún tipo de protagonista evidente. Es una gran explanada acompañada por una carretera que se abre paso hacia el fondo, donde encontramos un paso de cebra y un camión aparcado. Por otro lado, alrededor de la explanada hay una hilera de árboles que dan entrada a una especie de rincón forestal, seguido de un gran poste eléctrico en el centro superior de la pintura. El recurso del poste eléctrico es algo que ya hemos visto en El color del resplandor, y es que de hecho la pintura que estamos analizando ahora es prácticamente uno de sus principales antecedentes. Estamos analizando como tal la precuela del color del resplandor. Siguiendo con la descripción, mencionamos cómo unos cables de la torre atraviesan el cielo, interrumpiendo un hermoso amanecer de color rosa y azul claro. Finalmente mostramos el último elemento que se integra en la pintura, pero que no es para nada discreto, y es esta gran franja roja en la parte más baja del cuadro. Antes he dicho que no hay un protagonista evidente, pero esto es más en el sentido de que descartaba la presencia de animales o personas. Podríamos enumerar los elementos con carácter más importante teniendo en cuenta pues la torre eléctrica, el camión y este árbol de aquí. Creo que la relación de elementos se establece entre los rastros de presencia humana y la naturaleza como tal. Todo lo que es infraestructura o factores urbanísticos responde a lenguajes rígidos e inmutables, lo que nos explican la torre, el camión o la calle. No son solo la ausencia de arbitrariedad, sino que también aparecen como una forma de imposición. Es un tipo de invasión del artificio frente al espacio natural, que se compone por atributos opuestos. La naturaleza pues es orgánica y replicante. Lo vemos en los árboles y en la densidad de las nubes. Como tal, la obra en sí es un diálogo entre lo orgánico y lo artificial. Y llegados a este punto, es un buen momento para introducir el concepto de entropía. A mí esta palabra me fascina. Probablemente mi primer interés hacia ella surge como una especie de curiosidad estética. Entropía es una palabra bonita. Suena como algo primigenio, es como algo muy griego. También podría servir como para un libro de hechizos de fantasía medieval. Bueno, la entropía en sí, del griego antiguo, significa vuelta, giro o transformación. Y nos habla del proceso de cambio interno de algo. Además, la entropía es un concepto complejo que podría ser relevante tanto en aspectos de arte y filosofía como de ciencia. Entonces, en enfoques más científicos, podemos definir a la entropía como la magnitud que mide el desorden en un sistema cerrado. Esto puede sonar bastante extraño, pero yo lo relacionaría más con un concepto que nos habla de los procesos irreversibles del universo. Con ejemplos es todo mucho más sencillo de entender. Tú en tu casa puedes cocinar un pollo al horno, pero jamás serás capaz de descocinarlo. No existe un proceso que revierta la cocción, o que por lo menos lo regrese a su estado original íntegramente. Lo mismo puede pasar si analizamos muchas cosas. A mí me gusta también el ejemplo de las copas de cristal. Tú puedes tirar una copa al suelo y hacerle añicos, pero jamás podrás recoger unos añicos que al rebotar contra el suelo generan una copa de cristal.
Este principio, aunque parezca evidente, nos permite observaciones muy interesantes. Se entiende entonces a la entropía como una constante que tiende a la dispersión de las partículas. Por lo tanto, se puede decir que irremediablemente el destino de todas las copas de cristal del mundo es convertirse en añicos, ya sea tarde o temprano, porque esa es la naturaleza a la que la materia tiende a ir. La evidencia de que entonces existan procesos irreversibles también implica la existencia de un eje temporal y una hipótesis sobre el origen de la materia. Un planteamiento donde la materia está toda condensada y compacta en un origen y su consecuente dispersión con el paso del tiempo. Podemos decir que el desorden es una fuerza débil pero constante, un poco como el mito de la tortuga y Aquiles, o como esa historia que se hacía viral en TikTok sobre un caracol inmortal que te persigue y que si te toca te mueres y todo eso. Pero bueno, no me quiero ir muy por esos rollos. Volviendo al cuadro, si bien la fuerza del urbanismo parece más dominante y ejerce un control sobre la naturaleza, sobre este planteamiento entrópico, el urbanismo requiere un gran mantenimiento por parte de la humanidad, que de lo contrario sería borrado en unos cientos de años por el desgaste natural. Entonces, si tenemos en cuenta esto, nos puede surgir dudas sobre qué fuerza puede ejercer más presión. En este caso, la naturaleza siempre es más resistente, aunque sea más lenta, pero, claro, siempre constante. Todo este planteamiento teórico nos puede hacer ver el cuadro de una manera muy distinta a lo que podríamos esperar. Tal vez frente a una primera mirada podríamos relacionarlo con una escena tranquila, un poco con tintes hopperianos, pero con toda esta información revelamos una gran batalla campal entre fuerzas del universo, por ser un poco pedante también. En mi TFG expuse muchos más conceptos sobre la entropía, pero creo que ya es suficiente información para este vídeo y para el cuadro que vamos a tratar. Y aunque me reitero con todo esto de que forma parte de una investigación bastante teórica, este cuadro también tiene antecedentes bastante personales. Concluyendo y relacionando la entropía con mi vida personal, temas como el caos o la dispersión se me hacen tópicos muy atractivos. Esto lo relaciono pues con la inseguridad, la incapacidad de control y la ansiedad, pues la entropía podría ser una fuerza que da nombre al desasosiego en el universo, y si eres una persona paranoica puedes sentirte en consonancia con este tipo de conceptos. Entonces, ahora puede ser un buen momento para hablar de la franja roja más en detalle, y podemos hacer una transición interesante de todo esto que estábamos hablando de la entropía hacia hablar un poco sobre la historia de la pintura moderna. La franja tiene connotaciones abstractas de violencia. Un análisis sencillo nos puede decir que la franja es un corte, una herida, claro, y el rojo corresponde a símbolos universales de tensión, pues responde a la sangre, a la alerta y el peligro. Por otro lado, podemos referirnos a la franja roja respecto a la composición, y aquí descaradamente busco hacer un calco de la obra de Rothko, de Mark Rothko, traído un poco a la figuración. Pues de Rothko se dicen muchas cosas. Él es uno de los grandes exponentes del expresionismo abstracto americano, y entiendo su importancia histórica, pero a veces se me resiste un poco. No surge una implicación personal tan evidente como en el vídeo anterior con Mondrian, pero me atrevo a verle buenas cualidades a nivel de composición. Lo típico que se dice siempre de Rothko es que tienes que ver sus obras en persona, y hay una infinidad de matices que no se pueden apreciar en fotografía, y también hay que tener en cuenta que son obras de grandes dimensiones que tienden a envolver al espectador. No es raro oír historias de gente que ha acabado llorando sin explicación frente a sus obras porque se emocionan y todo eso. Y estoy de acuerdo que en estas obras veo mucha carga emocional que lo refuerza, pero a mí en lo personal siento más que me lo han explicado que no lo he vivido yo directamente. Es interesante que Rothko, siendo abstracto, nos puede enseñar mucho sobre el estudio de los horizontes, o más bien sobre cómo este tipo de fronteras también pueden exponerse en un terreno no figurativo. Por eso he querido introducir esta franja roja en mi pintura, de algún modo imitándolo o queriendo hacerle un homenaje. Como he dicho antes, la franja roja es una herida, pero también es un horizonte sintético que nos viene a hablar de los límites y fronteras que no necesariamente tienen que estar relacionados con la realidad. Como ya es habitual, del título Carrers de la Electricidad es una calle real de mi pueblo, Castellbisbal. Esta calle se sitúa muy a la periferia del pueblo. Es una calle que pertenece al corazón del polígono industrial y hay muchos solares que mezclan la estética de bosque con bloque de hormigón en una especie de, una suerte de no lugar, ¿no? Un espacio liminal y claro, porque no podría corresponder a una backroom. Cosa que caracteriza mucho en sí la serie de estos cuadros, de la serie de Extra Radio y Rodalías. Y bueno, finalmente, ahora que hemos hablado de Mark Rothko y un poco el contexto y las referencias que ha sido para la obra, pues ahora es el buen momento para hablar de la anécdota que me gusta a mí, de la historia que hay detrás, mía personal, de la pintura que he hecho. Entonces pues voy a empezar a contar el cuento.
Cuando yo era pequeño fui con mi amigo a dar una vuelta en bici por ahí. Apenas sabíamos pedalear muy bien y era de las primeras veces que nos alejábamos tanto del pueblo. El polígono era un entorno nuevo para explorar y no pertenecía para nada al ambiente infantil al que estábamos acostumbrados. Ahí se podía ver de reojo a los camioneros y trabajadores de las fábricas. Fue de hecho una de las primeras veces, un primer vistazo a la precariedad laboral y un poco a la cara B de las cosas, ¿no? Estas partes menos infantiles, menos acolchadas a las que estaba acostumbrado, y lo veía todo con mucha curiosidad. Se podía escuchar una música extraña y sin mucho sentido por toda el área. A mí me empezó a llamar la atención porque retumbaba directamente por las carreteras y no algo que pudiera comparar con nada. Era una música arbitraria, grave y con eco metálico. Mientras íbamos con las bicis, les dije de entrar a una calle a la que nunca habíamos ido, atraído por el ruido de aquella música. En cuanto más avanzábamos, el ruido se podía escuchar con más intensidad, y cuando ya no había marcha atrás pudimos identificar que aquella música extraña correspondía a sierras mecánicas y a mugidos de vacas sonando muy fuerte. Nos habíamos encontrado de frente con el matadero del pueblo, y al comprender la realidad de la situación, una peste terrible impregnó el ambiente, como si no hubiésemos sido capaces de olerlo antes. Rápidamente se nos heló la sangre y huimos a toda prisa. Se pasó muchos años recordándome la pésima idea que fue meternos en aquella calle y que fue culpa mía. No sé, me acuerdo que íbamos en bici por ahí y se empezó a escuchar ruidos. ¿Cómo explicarlo? Que era como animales haciendo ruido, o sea, vacas mugiendo y máquinas. Y se escuchaba como, es que en mi cabeza se escuchaban sierras. Aunque sé que luego no las matan con sierras, obviamente, las vacas, pero no sé, ruidos perturbadores. La verdad es que fue algo un poco traumático. Ahora siempre que paso por el carril de electricidad acabo pensando mucho en todo aquello, y la verdad es que me pesa un poco en el estómago. El cuadro Carrera de Electricidad puedo introducir muchísimos temas, pero me gustaría finalizar el vídeo hablando del último giro o la última conclusión que saco de él, que nos habla un poco sobre la crueldad o el mal. Investigando a fondo he podido tener mis propias observaciones, y esto es un melón un poco grande, pero bueno, para mí la maldad no es algo que se presenta con una intención. Precisamente lo que relaciono con el mal es en realidad esa falta de propósito, que para mí tiene mucho que ver con el caos también. El mal puro tiene más que ver con la incomprensión, y eso es aún más terrorífico. Y es como que hemos utilizado el nombre del mal para designar las cosas que somos incapaces de comprender, sin decir indirectamente que el mal son todas las cosas que no entendemos, sino que es un acto sin sentido. Al final, con todo lo que hemos estado hablando al principio de la entropía, se me ocurre que podríamos corregir el binomio de bien versus mal hacia algo que me parece más acertado, y creo que tiene más sentido hablar de orden versus desorden. Pero bueno, ha sido suficiente vídeo ya de deriva y de especulaciones y cosas, y es un poco toda la información así resumida que puedo presentar sobre este cuadro. Espero que no haya sacado conclusiones demasiado raras, porque estos temas son un poco complicados. Pero bueno, yo espero que haya sido un vídeo interesante y que haya servido para entreteneros un rato, y si, pues yo qué sé, me queréis comentar cualquier cosa o lo demás, pues nada. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.